Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Le doy gracias a Dios que me da esta oportunidad de poder predicar su palabra, esa palabra que nos transforma, que nos edifica, esa palabra que a veces nos da con el martillo, pero de ahí podemos aprender para poder entrar en el reino de Dios. Sin más preámbulo, pongámonos de pie y vayamos a la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos los que están aquí, a los amigos que nos honran con su presencia y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Busquen su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tenga, conteste con un amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Cristo escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Leámoslo de nuevo. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que me estás de estar en este precioso lugar para compartir tu palabra, Señor. Que sea esa palabra la que esté tocando las vidas, Señor. Pon ese carbón encendido sobre mi boca para que yo no sea el que esté hablando, sino tú a través de mí, Señor. Que esta palabra no destruya, Señor, sino que edifique a las vidas que están presentes en el día de hoy. Amén y amén. Se pueden sentar. Estaré predicando bajo el tema: sin santidad nadie verá al Señor. Diga al que está a su lado: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa santidad? Santidad es la cualidad de ser limpio, puro, apartado para Dios y también apartado de lo malo. La santidad implica en todas las áreas. Según la revelación bíblica, la santidad es algo fundamental de Dios y de su Santo Espíritu. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu sean guardados irrepresibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser santos por dentro y por fuera. Sed santos porque yo soy santo. El imperativo sed santos porque yo soy santo demanda una ética inspirada por la moral, por la santidad de Dios. Esto significa que nuestra santidad debe de ser estrechamente como la de Dios. Que tengamos una comunión íntima con Dios, pero que no estemos con Él, que no oremos cuando tenemos un pecado, sino que cuando oremos, o que nuestra oración sea eficaz, que cuando oremos, que nuestra oración pueda hablarle directamente a Dios y que Dios nos pueda escuchar, porque dice su palabra que Dios no oye la oración de los impíos. ¿Por qué los cristianos deben ser santos? Esto por lo tanto podría ser nuestra meta, ya que en la Biblia nos explica cómo poder vivir una vida en santidad. Nos dice Pedro, desechando toda malicia, todo engaño, todas esas distracciones, desechando el pecado que tenemos, desechando el pecado que hay en nosotros para poder dejarle la libertad a Cristo, que Él maneje nuestras vidas. Dice primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera
de vivir. Toda nuestra manera de vivir implica cada área, cada etapa, todo lugar, cada momento. Siempre debemos de actuar como verdaderos hijos de Dios. Estemos en compañía o incluso estemos solos, debemos de actuar como que si fuéramos de Cristo. Y es que sí somos de Cristo. Pero no solo estoy diciendo mientras estemos en la iglesia o frente a una autoridad o frente a alguien especial. Debemos de ser íntegros. Yo sé que a veces las bromas en comunes y los chistes y tantas cosas que el cristiano pueda ver, vaya a ser que el cristiano actúe como alguien que no fuera de Cristo. Pero siempre nuestra manera de comportarnos manifestará nuestra madurez espiritual. Por eso debemos demostrar en este mundo de quién somos, cuál es nuestra naturaleza y quién es nuestro Señor. Claramente la Biblia nos dice en Lucas de que por nuestros frutos seríamos reconocidos. Y en Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu. Y también Pablo nos dice de que nosotros somos cartas leídas. También Jesús nos dice de que seamos santos. Y ahora el apóstol de Pedro en su primera carta nos dice de que seamos santos delante de Dios. La santidad es por ende algo que se lleva con nosotros. Es una meta que debemos de llevar. Yo sé que muchos no hemos trazado metas, pero no todos nos hemos trazado esta meta de poder vivir una vida en santidad. Que en este año sea mejor que en el año pasado. Que en este año yo pueda vivir una vida en santidad delante de Él. Dice el apóstol Pablo: ya no vivan según los criterios del tiempo presente, sino cambien su manera de pensar, para que cambien su manera de vivir en lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, grato y lo que es perfecto. Pero esto no es para aquellas personas que solo vinieron a la iglesia y aceptaron a Cristo, sintieron la presencia de Dios. Dios lo tocó con el mensaje que fue predicado, pero siguen en pecado, siguen chismoseando, siguen murmurando, siguen criticando, siguen haciendo divisiones dentro de las iglesias. Pero que Dios reprenda al diablo. No le estoy hablando a estas personas que estuvieron aquí, pero se dieron la vuelta al mundo. Dijeron que esto era muy difícil y como fueron cobardes, dejaron el evangelio. No le estoy hablando a estas personas, sino le estoy hablando a estas personas que cuando aceptaron a Cristo dieron un cambio radical, que cuando aceptaron a Cristo dieron una transformación completa, que cuando aceptaron a Cristo empezaron y procuraron vivir esa vida en santidad delante de Él. Si estás aquí en esta hora y sabes de que hay áreas en tu vida que todavía no han sido cambiadas, hoy en la noche de poder santificarlas. Hay gente más preocupada en danzar, gente más preocupada en hablar en lenguas, en predicar, en tener un cargo en la iglesia, gente que quiere dirigir cultos, gente que quiere dirigir la oración y estar en el púlpito. Pero escúcheme, esto no está malo, sígalo deseando, pero escúcheme, sabe que encima de todas estas cosas, de predicar, de cantar, de dirigir en un culto, de tener cargos en las iglesias, debes de vivir una vida en santidad para que Dios oiga la adoración que tú le estás dando a Él. Yo te aseguro que para el cielo vas a ir si nunca has tenido un cargo en la iglesia, si nunca has podido tener un privilegio en el púlpito. Pero lo que no te garantizo 100% es que para el cielo vayas sin haber vivido esa vida en santidad.
podemos decir de la santidad? La santidad es algo difícil de lograr. La santidad es algo que con nuestra fuerza no se logra, pero que con la fuerza de Dios sí se logra. O hermanos, cuando se habla esta palabra, al diablo y los demonios les arde. Cuando se habla esta palabra de vivir una vida en santidad, al diablo y los demonios le molesta, porque saben de que si tú vives esa vida en santidad, podrás ver a Dios. Hay gente que quiere sentir a Dios, pero andan en desobediencia. Gente que quiere sentir este toque de Dios, pero andan en rebeldía. No quieren obedecer al Espíritu Santo. Hay gente que quiere sentir esa presencia de Dios, pero todavía no han vivido una vida en santidad delante de Él. Usted se tiene que humillar delante de Dios y pedirle perdón. Si usted no vive una vida en santidad, pasará 10, 20, 30, 40 años siendo el mismo carnal, fornicario, adúltero. Será siendo la misma persona, porque todavía andan en los chismes, haciendo fornicación, adulterio y muchas otras cosas que le va a impedir vivir una vida en santidad delante de Dios. Debemos notar que aquí es precisamente para el crecimiento de la iglesia que tiene sentido de existir. No dejemos congregarnos, ya que en este lugar podemos encontrar a alguien que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Concluimos entonces de que buscar a Dios, tener una comunión con Dios, sería algo obligatorio para una persona que tiene por meta vivir una vida en santidad. Está muy claro en las enseñanzas de Jesús de que ningún cristiano está libre de pecado. Pero también si Dios está esperando de que el cristiano no peque. Porque dice la palabra de Dios que como es nacido de Dios, no puede pecar, porque tiene la simiente de Dios dentro de él, tiene esa naturaleza de Dios dentro de él. Por lo tanto, esa naturaleza que es de Dios no está sin pecado. Por lo tanto, la persona debe de vivir sin el pecado. Yo sé que en este mundo somos humanos y de que no la vamos a vivir perfectamente sin haber pecado. Pero el problema es que mucha gente se pone la excusa, es que somos humanos, y usted lo debe de entender. Es cierto que somos humanos, pero hay gente que sigue pecando, teniendo conciencia a veces de que está pecando. Aquí es donde nos cae la palabra de vivir una vida en santidad. A veces hacemos pecados ocultos que no lo sabemos, que no sabemos de que hemos pecado. Por eso siempre debemos de estar preparados, siempre debemos de pedirle perdón a Dios en el día, porque a veces hacemos estos pecados y no nos damos cuenta, y por cada cosita que usted hace, hasta por esas cosas se puede quedar y no poder ver el rostro de Dios. La práctica del pecado es pecar como una forma de vida. Un hombre no salvavive el pecado, habitual, no puede vivir con el pecado, porque el pecado destruye. Dice la palabra de Dios que el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Y una de esas maneras para poder destruir la vida del ser humano es induciéndolo al pecado. La palabra santa, santidad, santo, santificar, todos vienen de las raíces griegas, que significa apartado para Dios. Por lo tanto, si nosotros somos santos, no debemos ser
no debemos servirle para el mundo, sino que debemos de ser apartados para Dios. Así dice el libro de Primera de Samuel, de que Dios lo ha apartado de entre tanta gente que hay en este mundo. Dios lo ha escogido para ser sus hijos. Y por lo tanto, un hijo debe de ser como su padre, y nuestro Padre es santo. Así que nosotros debemos de ser santos. Dios ordena que el cristiano sea santo porque yo soy santo. Dice Primera de Pedro 1:15, como ya les había dicho, de que dice de que si Él es santo, así como el que nos llamó es santo, debemos de nosotros también vivir en santidad. Aunque no vivamos esta vida perfectamente en santidad, sin embargo, lo que el mundo no puede hacer es parar. Lo que el mundo no puede hacer, nosotros lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es que vencemos el pecado. El Espíritu Santo es el que nos dice, esto está mal, esto no está mal, esto está mal. Y a veces la gente desobedece al Espíritu Santo, y es por eso que hoy están viviendo en pecado. Pero hoy es la oportunidad de poder vivir una vida en santidad. No podemos continuar pecando, porque la naturaleza de Dios está en nosotros. La naturaleza misma de Dios está en nosotros. Una persona que permanece en una persona sin pecado no debe pecar, porque tiene una naturaleza regeneradora sin pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, y si lo peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, y no debe pecar porque es nacido de Dios. Nuestra comodidad presente depende de ser un modo santo. Nuestra santificación no debe de ser un logro personal, que cuando logramos poder vivirla en santidad, ahí nos quedamos y volvemos al pecado, sino que debe de ser una posición, debe ser un estado en donde cada día nosotros estemos. Sin la santidad nunca vamos a poder nosotros disfrutar de poder ir al cielo. Dice la Biblia de que cuando Él se manifieste a nosotros, tendremos cuerpos glorificados. Pero para poder tener esos cuerpos glorificados que van a ser diseñados para ir al cielo, tenemos que vivir una vida en santidad delante de Él. Hermanos, si usted se quiere apartar del pecado, las fiestas se van a terminar, los amigos se van a ir, los compadres se van a enojar, los vecinos lo van a criticar, pero al final usted se dará cuenta que esto no aprovechaba de nada. Es increíble, pero hasta los mismos hermanos le dirán que usted era mejor antes de convertirse al Señor, y le pedirán a que vuelva a su vida anterior. Si usted ha decidido apartarse del pecado y vivir una vida en santidad, va a tener que parar de jugar la lotería, parar de mentir, parar de robar, parar de hurtar, parar de chismosear, parar de fornicar y adulterar, parar de murmurar, parar de criticar a todo el mundo. Vamos a tener que todas estas cosas que hacíamos en el mundo las vamos a tener que dejar allá, porque cuando Dios nos cambia de dentro hacia afuera. Va a tener que parar el rencor, va a tener que parar ese orgullo, parar de ser orgulloso, parar de ser perezoso para ir
a la iglesia. Dice el libro de Apocalipsis, y los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas y tenía ojos por dentro y por fuera y alrededor, y decían: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Es más, mi hermano, la esencia de Dios es la santidad. Tú no puedes ver a Dios si no estás en santidad. Por eso es que cuando Moisés fue allá, no le pudo ver la cara, porque si se la hubiera visto, Moisés ya hubiera muerto. Moisés no hubiera hecho todas estas cosas que hizo. Moisés no hubiera podido guiar al pueblo de Israel, porque un hombre no puede, porque está lleno del pecado. Pero cuando estemos allá vamos a recibir esa recompensa de haber vivido aquí en la tierra en santidad. Por eso es que, porque es que Dios le dijo a Moisés cuando estaba allá en el monte, el Sinaí: quítate las sandalias de tus pies, porque en el lugar que tú habitas, santo es. Porque si Dios estaba en este lugar tenía que ser santo. Y yo pregunto que si Dios está en este lugar, debes de vivir una vida en santidad. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y aquí habemos más, aquí habemos muchos. Por lo tanto, no dudamos de que Dios se mueve en este lugar. Hay muchos lugares donde Dios ya se fue, donde ya no mora la presencia de Dios, porque hay muchos pastores pseudos que han cambiado a la iglesia del camino de la santidad. Han puesto otras cosas, han puesto las modas, métodos mundanos para hacer que Dios descienda a este lugar. Pero mi hermano, así no va a funcionar. Dios viene a un pueblo que verdaderamente quiere vivir una vida en santidad delante de Él. Si tú quieres que Dios more en tu hogar, si tú quieres que Dios more en tu familia, en tu iglesia, tú vas a tener que decirle como Dios le dijo a Josué: santifica al pueblo mañana, porque yo haré maravillas entre ellos. Tú quieres que Dios haga maravillas en tu vida, en la iglesia. Tú quieres que Dios haga maravillas dentro de ti. Tienes que vivir una vida en santidad. ¿Sabe por qué se ha metido el diablo en muchas iglesias? Porque estos pastores de hoy en día han dejado el pecado. Hoy ya no tenemos que ir a una discoteca para ver cómo se siente. Solo tenemos que ir a esas iglesias que han cambiado la doctrina por falsa doctrina. Hoy tenemos que, si quieres ver lo que se mira en las discotecas, ¿quieres verlas? Ve a esas iglesias que han cambiado esa doctrina, que han parado de vivir una vida en santidad, que empezaron bien, pero terminaron mal. Hoy aparecen discotecas donde la gente van de disque danzando, pero solo quieren andar moviendo el cuerpo. Y al final, ¿qué pasa? Toda esa gente que anda mediocremente delante de Dios, toda esa gente que no quiere vivir en santidad, nunca va a ver a Dios. Yo no vine a contarle fábulas, no le vine a contarle mitos, no le vine a contarle chistes ni bromas para que la gente se ande riendo. Yo vine a predicarle las palabras de Dios, esa palabra que aunque nos pegue duro, siempre vamos a aprender de ella. Esa palabra que nos va a trazar por el camino de la santidad. Sea 1 Tesalonicenses 5:23, que ya le hablé esto en el anterior. No concibo porque estos pastores han sacado estas teorías de que solo Dios quiere el corazón. Yo he buscado tantas predicaciones, pero nunca me ha dicho de que Dios quiere, solo Dios quiere, todo lo que quiere es tu corazón.
mucha gente va a poner 1 Samuel, pero ahí en 1 Samuel, Dios le dice a Samuel que él miraba el corazón, pero nunca le dijo a Samuel de que él solo quería el corazón y el cuerpo podía hacer con lo que él quería. No, dice su palabra que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y además los cambios que Dios hace en el corazón se reflejan en tus hechos. Lo que Dios hace en el corazón también sale hacia afuera. Este lugar en ninguna discoteca para que la gente ande disque danzando, tampoco es un club para que la gente venga a hablar, tampoco es un parque de entretenimiento para que también los niños anden corriendo hasta aquí. Esta es la casa de Dios y aquí se debe de respetar. Dios demanda santidad. Tú quieres que tu adoración llegue hasta allá, hasta el cielo. Vive una vida en santidad. Tú quieres que Dios esté en este lugar. Vive una vida en santidad. ¿Quieres que Dios esté en tu familia? Vive una vida en santidad. ¿Quieres que Dios esté en tu vida? Vive una vida en santidad. ¿Quieres que Dios esté en tus planes? Vive esa vida que Él te manda de ti. Hay muchos que se ven por fuera lindos y que la gente anda diciendo, ese es cristiano. Este es esto, este es los otros, pero a veces en el corazón hay amargura, a veces en el corazón hay rencor. Así le estaba diciendo Jesús a estos fariseos, que les dijo de que ellos se tragaban que ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello. También en una ocasión Dios le dijo de que Jesús le dijo de que por fuera se veía podrido, que por afuera se veían bonitos, pero por adentro eran huesos podridos. Ellos, estos fariseos, se veían bien aceptables. Hermanos, se veían con ropas bien elegantes, pero el problema era que lo que ellos enseñaban no lo hacía. Así hay muchos cristianos que andan, que por fuera se miran bonitos, pero en el corazón hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Pero en este día, dale gloria a Dios, que hoy puedes cambiar esas cosas que están malas delante de ti. ¿Cómo vamos a hacer esto? El apóstol de Pedro nos dice, desechando toda malicia, todo engaño, todas las distracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Póngase de pie. Yo sé que Dios ha hablado al pueblo. Yo sé que Dios ha tocado el pueblo, y yo sé que hay áreas que tenemos que cambiar, hay áreas que tenemos que cambiarlas, tenemos que crucificar a aquel viejo hombre y poder vivir esa vida en santidad delante de Él. No sé cuántos quieren ver a Dios, no sé cuántos quieren verle la cara, no sé cuántos le quieren ver el rostro a Dios. ¿Cuántos se las quieren ver? Amén, yo también se las quiero ver, pero para eso tenemos que pagar un precio, y es vivir una vida en santidad. Si hay amigos en esta noche, pueden pasar al altar. Sé que Dios ha hablado a este pueblo. Señor, gracias por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra ha tocado este pueblo y ha dejado que este pueblo medite en ella, reflexione en ella, y que ha podido cambiar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Si hay áreas que tenemos que cambiar, Señor, permítenos poder cambiarlas para poder verte a ti, Señor. Te queremos ver, Señor. Te queremos tocar, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vivir esa vida que tú deseas.